Uno de los mejores libros que encontré últimamente de Byung-Chul Han se llama Ausencia y es un libro sobre la cultura y la filosofía del lejano oriente. Lo que voy a hacer ahorita es hacer unas lecturas cortas, unos comentarios muy breves y un comentario final sobre este libro que me gustó mucho. La cultura de la ausencia es una cultura que se opone a la cultura de la esencia. Se niega la esencia básicamente. Esa no esencia está asociada más al caminar que al habitar. Dice Zhuangzi, uno de los filósofos chinos que más cita Han en su libro, dice que él no sabe para dónde va y lo dice de esta forma, dice mi ánimo no tiene límites, a ninguna parte voy, ni tampoco sé a dónde he de ir. Voy y vengo y no sé dónde debo quedarme. Parto y retorno y no sé dónde está el fin. A nosotros aquí en Occidente nos enseñan y de hecho nos imponen tener proyectos, metas y casi saber cómo vamos a llegar allá. O le atribuyen a conseguir lo que nos proponemos producto del trabajo y del esfuerzo y de tener una estrategia para lograrlo. Dice Han que o esta cultura de la ausencia dice todo lo contrario, dice que es mejor no tener sentido, ni tener claro hacia dónde se va, sino más bien adaptarse a las circunstancias. Al respecto dice Han que el vacío de sentido o la ausencia de meta no es una privación, sino una ganancia de libertad, un más del menos. Súper interesante eso. Dice Zhuangzi que esconder lo pequeño en lo grande no deja de ser conveniente, pero no por ello se evita su pérdida. Solo escondiendo el universo en el mismo universo, nada se puede perder. Sobre caminar o qué significa caminar en esta filosofía de la ausencia, dice que si bien el caminante se halla en cada lugar, no permanece, dado que el permanecer tiene una relación demasiado fuerte con el objeto. El caminante no deja huellas justamente porque se halla sin permanecer. Sobre, sobre los temas del conocimiento y lo que debemos hacer respecto a lo que sabemos o a lo que aprendemos, dice Han, dice que el conocimiento debe ceder frente al olvido. Es decir, para él el olvido es más, olvidar es más importante que conocer. El olvido, no obstante, es una afirmación extrema. Dice Zhuangzi que cuando uno tiene el calzado cómodo se olvida de que tiene pies. Cuando se olvida el talle cuando el cinturón es correcto. Dice también que uno se olvida que tiene cabeza cuando piensa correctamente. Uno se olvida incluso a sí mismo cuando uno está completo. Impera una armonía completa cuando se olvida incluso el ser correcto. Hay una mención muy interesante que hace Han sobre la cocina y sobre la comida y hace una comparación interesante con Occidente. De hecho, dice que la cocina oriental es una cocina desterritorializada, una cocina dispersa, mientras la nuestra es todo lo contrario. Dice Han que la cocina oriental es una cocina desterritorializada, todo se troza pequeño, los ingredientes más diversos, trozos de verdura, hongos, aves y pescados, se ensamblan en conjunciones ingeniosas. Al plato no llegan casi elementos firmes o enormes que habría que separar con un cuchillo afilado. El proceso de comer no es un perforar con el tenedor, sino un abarcar con palillos. Además, la cocina oriental no tiene centro, es como si se desarmara en fragmentos o acontecimientos paralelos. Está desterritorializada en cuanto la mano y la mirada no cuidan el propio plato, sino que migran de plato en plato. Los múltiples manjares son de todos y no son de nadie en particular.
Luego hay una mención interesante sobre los saludos que a nosotros cuando vemos en las películas o tenemos la posibilidad de viajar a Oriente, nos llama mucho la atención los saludos y las reverencias que se hacen cuando las personas se saludan. Y aquí hay unas claves interesantes para entenderlo. Empieza Han diciendo que la palabra grüßen, saludar en alemán, tiene una etimología muy interesante. Por su origen es cualquier cosa menos amable. Según este quiere decir, comillas, hacer hablar, desafiar, intranquilizar o atacar. Grausen, en antiguo alto alemán, se relaciona con Gretan, del gótico que significa gritar o hacer llorar. Resulta interesante que Grausen sea una palabra onomatopéyica. Suena muy áspera y gutural. Quien saluda debe haber emitido originalmente un sonido oscuro, gutural, parecido a un sonido amenazador. Además, Grausen tiene un parecido llamativo con Grausenen, otra palabra onomatopéyica del antiguo alemán. Tiene el significado refunfuñar o gruñir. Sobre los saludos, en Oriente, dice Han lo siguiente. La cultura oriental es una cultura sin mirada. La mirada es el otro. En Japón es descortés mirar directamente a los ojos. Se remite a esa falta de mirada el hecho de que el amontonamiento de gente, característico de las grandes ciudades orientales, no resulte opresivo. La mirada que falta reviste las grandes y abarrotadas ciudades de un vacío y una ausencia especiales. Cuando nosotros vemos las reverencias y los saludos, dice Han lo siguiente: en la reverencia profunda, la postura corporal se opone al enfrentarse a esta postura de diálogo. Quienes se inclinan constituyen juntos una superficie llana que es como si aplanara el enfrentarse de las personas. Aplana la postura de uno mismo, convirtiéndola en ausencia. Dice Roland Barthes en El Imperio de los Signos, otro autor citado por Han, él se pregunta quién saluda a quién y responde él mismo. El saludo puede aquí sustraerse a toda humillación o a toda vanidad, porque literalmente no saluda a nadie. En la mitología occidental acerca de la persona, es acerca de la persona la que hace aparecer la reverencia como algo sumiso, como un acto sumiso. Sería irritante para el observador occidental que la sumisión tuviera lugar en ambas partes. ¿Quién somete a quién? ¿Quién se somete a quién? La sumisión recíproca anula justamente la relación de sumisión. Este último aparte final, para cerrar esta reseña, dice Han, tal vez se llegue no obstante inesperadamente a un país extraño, inaudito, que se llama China, que también a su modo es paradisiaco o utópico, a un país de la ausencia y del olvido, en el que en el camino se olvida el caminar y en casa se olvida el sentarse, en el que el cantante se olvida de cantar y el bailarín de bailar. ¿Esto de qué forma o cómo nos sirve en este momento de la historia? Yo creo que estamos viviendo una época en la que nos vemos presionados por hacer, por actuar, por reinventarnos, por generar proyectos y metas que terminen en unos resultados muy específicos y concretos. Y cuando no lo logramos y no lo conseguimos, nos vemos sometidos a grandes dosis de presiones externas, pero también internas y de autoflagelación, diría yo. Lo que nos presenta Han en este libro es que hay formas diferentes de estar y de ser en el mundo que implican liberarse un poquito de la presión tan fuerte a la que somos sometidos desde afuera y a la que nos vemos autosometidos desde adentro.
por el excesivo capitalismo, por la globalización, por la presión de las redes sociales, por la aceleración del mundo, por muchos factores, me parece supremamente relevante que conozcan el libro de Han, Ausencia. Se lo recomiendo.